mis hermanos, gracias por estar acá. Estaba preocupado por el tiempo, pero me decía Yesenia, no importa, hoy ya no tenemos que ir para nada. Dice. Como ya perdió Argentina y Portugal, ya no hay ni Cristiano, no hay ni Messi, ni Ronaldo, ya no hay nadie, entonces podemos estar aquí hasta las 12, creo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ah, no, bueno. No podemos estar. Quiero agradecer al ministerio, como les decía, perdón. Generalmente yo tengo una voz que grito, no quiero molestar. ¿Está bien ahí? Ahí está bien. ¿Sí? A veces me apagan el micrófono, si algunos no saben. Cuando cantaba Ricardo siempre me apagaba el micrófono. Generalmente, pero bueno, está bien. Bueno, como recordaban, la semana anterior veíamos una introducción sobre el Sermón del Monte. Y quedó claro que el Sermón del Monte tiene validez porque Cristo lo dijo. Y en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se ratificó eso, que Cristo es el enviado de Dios. Fue una serie de escrituras que nos ayudó Fabián hasta confirmar eso. Y luego de eso veíamos que Jesucristo empezó a predicar: arrepiéntanse y bautícense. Eso empezó el Sermón del Monte y es el inicio para hoy. Y quiero seguir yo comentándoles algo en general también de lo que es el Sermón del Monte. Tal vez algunos ya han escuchado. Hace la mano quien ha leído o escuchado sobre el Sermón del Monte. Todos, creo que casi todos, ¿cierto? En algún momento hemos escuchado, hemos leído sobre el Sermón del Monte. Pero muchas veces no entendemos qué tanto implica estudiar el Sermón del Monte. Para algunos el Sermón del Monte es un sueño imposible. Son cosas que tal vez no se puedan cumplir. Que a veces leerlas y saber que es tan difícil cumplirlas nos deprime. Pero si lo tomamos en buen sentido, tal vez ese mensaje nos transforma. El Sermón del Monte para otros es una locura. No funciona. Hicimos hace como unos 6 meses una charla en la Universidad Politécnica, en uno de los auditorios, y hablamos de esto, y con los universitarios ahí de diferentes facultades, y se veía, muchos de ellos decían, es que es imposible, o sea, esto es ideal, esto es de otro mundo. Pero en Mateo del capítulo 5 al 7 es lo que nos dejó Jesucristo, fueron sus palabras. Este es el plan para el que el pueblo de Dios, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, pueda comenzar a vivir en la tierra como en el cielo. O sea, eso es el Sermón del Monte. Es una muestra que si no podemos vivirlo aquí, imposible en el cielo. Y Jesús lo dejó así de claro. El Sermón del Monte también lo podríamos llamar, leía, como el sermón del reino de Dios. Les voy a dar una breve introducción, otra introducción, valga la redundancia. Conversaba con Steven, todos lo conocemos, y él escribió una introducción justo con Tom Jones al Sermón del Monte, que me pareció muy interesante y que valía la pena detenernos a hacer una introducción un poquito más amplia, en otro sentido, viendo cada capítulo en resumen lo que puede ser. El Sermón del Monte no está escrito para el futuro. Esto es lo que decía en este libro. El Sermón del Monte está para vivirlo aquí y ahora. No es una fábula, no es un cuento. Pero para eso mismo, el Sermón del Monte lo debemos leer de acuerdo a cómo está nuestro corazón. O sea, esto va a involucrar mucho de cómo hoy te sientes. Aún a futuro, cuando vayamos discerniendo cada una de las partes del Sermón del Monte, cómo tú estás viendo estas cosas. Aquellos que lo lean con ganas de recibir el reino escucharán un gran llamado a una aventura desafiante, pero emocionante, de una vida actual y venidera. Pero aquellos que quieran una relación con Dios sin conocer el reino, escucharán molestas restricciones. O se encontrarán cambiando de inmediato su mirada y también se harán muchas preguntas. A ver, ¿qué pasa aquí? A ver, pero esto no debe significar eso. Pero no, es que esto no es para nosotros. Esto era para ellos.
porque ellos vivían con Jesús, podían hacer esto. Entonces depende de cómo vamos a tener el corazón para poder entenderlo. Por eso este mensaje por mucho tiempo ha parecido ridículo para mucha gente. Un mensaje que mejor es ignorar. Está en la Biblia por años, pero ¿para qué leerlo? Y también por muy pocos aceptado como una forma de vida. Vamos a la Biblia, Mateo 14. Dice la Biblia, perdón, en Mateo 7 primero, después vamos a ver. Mateo 7, versículo 14. Dice la Biblia: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. La verdad, el seguir al reino de los cielos, dice la Escritura que pocos son los que la encuentran. Esto lo dijo Jesucristo. No lo dijeron los maestros de la ley y los fariseos, sino el mismo Jesucristo dijo esto. Entonces no es sorpresa que mucha gente lo vaya a ignorar el día de hoy. No es sorpresa que el día de hoy tal vez pasó un día más importante es pensar quién va a quedar a la final del fútbol. Así es, no es sorpresa que simplemente es un cuento muy bonito, pero no es mi momento. Eso no es sorpresa. Mateo 4:17 dice la Biblia. Vamos a ver muchas escrituras. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los versículos desde aquí vemos cómo esto es el objetivo del Sermón del Monte: arrepentirse y bautizarse. Este es el objetivo primero de lo que viene luego en adelante. En las bienaventuranzas que hablan desde Mateo 5, desde el 3, pues habla de un compromiso de nuestra parte y una promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios que en la mayoría de los versículos habla? ¿Quién me puede decir, los que han leído? El reino de Dios. El reino de Dios, justamente. ¿Me ayudas, Ricardo? Quería mostrarles unas imágenes. Ricardo, no te duele. El reino de Dios, y diremos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué vas pasando ya? Y podemos compararlo con imperios grandes, ¿no? El imperio de los incas. ¿Quién aquí es de ese imperio? Todos, no tenemos esa sangre. Algunos más que otros, pero todos. ¿Podemos compararle así? ¿De eso tratará la Biblia? Vamos más adelante. También puede ser el imperio, ¿cuál es ese? El imperio romano, que por años estuvo grande y la gente compraba ser parte de este imperio, pagaba, eso dice la Biblia. Podemos ver otros imperios también. El imperio alemán, en una época era un gran imperio, hubo 2 guerras que hizo ese imperio, tenaz, ¿no? Era poderosísimo. Sigue, Ricardo, por favor, te pasaste. Y este es el sueño de algunos. El sueño americano, el imperio de Estados Unidos. Algunos sueñan desesperados por irse a vivir allá, porque piensan que allá la vida va a ser mejor. Ese es otro reino. Sigue, por favor. O el imperio chino, por muchas épocas, ¿no? Grandes generales, grandes samuráis. Hasta ahora, no todo el mundo quiere aprender karate y todo. Grandes cosas han quedado. Y el imperio egipcio, también los faraones. Sigue, por favor. Gracias. También el imperio contraataca. Hay de todo, chicos, ¿no? Para ustedes debe ser más familiar. El imperio contraataca. ¿Quién no ha visto todas las películas? También es un imperio. Pero el reino de los cielos es mis hermanos. Amén. La familia de Dios, ¿saben? Amén. Ahí está. Yo quisiera que los que eres parte del reino de los cielos le des la bienvenida al que está al lado tuyo. Bienvenido al reino de los cielos. Sí, bienvenido. Este es el reino que hablaba Jesucristo. Salúdale, salúdale. Muy bien. Pásale. Este es del reino de Dios que habla la Biblia. Pero como les decía,
En Mateo 4:17, si le volvemos a leer, por favor. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero para poder entender el sermón del monte tenemos que entender y tenemos que ser parte de este reino. Les cuento ese secreto. No es fácil entender todas las enseñanzas del sermón del monte si primero no eres parte del reino de los cielos. Es un gran reto, ¿no? Es esencial para poder vivir el sermón del monte. Si primero no vivimos esto, será difícil siquiera entender. Porque cuando te arrepientes, cuando cambias tu vida, como veíamos hermanos acá, cuando estás dispuesto a amar y a perdonar, estás dispuesto a vivir lo que dice el resto del sermón del monte. Pero si no has llegado eso a tu vida, va a ser difícil que lo entiendas, la verdad. Y te animo por eso. Si hoy vienes a querer escuchar la Biblia, entender el sermón del monte, te invito a estudiar la Biblia primero. Tienes una semana para poder entender más el sermón del monte. La otra semana vamos a empezar a leer cada bienaventuranza. Pero si quieres realmente entender, estudia la Biblia, arrepiéntete y bautízate. Esa es la puerta. De lo contrario, no lo vas a entender en serio, porque esto está escrito para los miembros del reino de Dios. Los que han tomado la decisión de arrepentirse y bautizarse, y así será fácil. Y si vamos a ver en las bienaventuranzas, en Mateo habla 8 veces sobre el reino de Dios. Entonces esto está todo enfocado en el reino de Dios y en el reino de Dios. Y vamos viendo solamente, vamos a ver una de ellas, por ejemplo, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y así habla mucho de esto en el 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si quieres llegar al reino de los cielos, tienes que primero empezar a inscribirte, a sacar tu visa, a sacar tus papeles. De lo contrario, no vamos a poder entender esto. La razón por la cual el sermón del monte parece poco razonable o poco práctico es porque ahí está descrita la vida en el cielo, en el reino de Dios. Y para muchas personas es imposible, como digo, entender esto, porque tal vez no estás viviendo en ese sitio. Tal vez para otras personas va a ser un poco más fácil porque ahora ya lo estás viviendo. Y agradécele a Dios porque puedes estar viviendo eso. O tal vez no estés 100% ya comprometido ahí, pero por lo menos ves la dirección que el cielo te envía. Este mensaje es para las personas que son ciudadanas del cielo. Para las personas que no son de este mundo. Para ellos es este mensaje. Por eso necesitas hacer lo que te decía antes. Es por eso que necesitamos primero vivir. Y otra vez por eso te vuelvo a invitar. Por favor, estudia la Biblia si vienes por primera vez. Si has venido muchas veces y todavía no has decidido acercarte totalmente a Dios, pues pídeles por favor restaurar tu relación con Él. Bautízate si es necesario, arrepiéntete también y vive en el reino de los cielos. Ese es el primer paso para poder entender el sermón del monte. Así que si vienes las siguientes semanas, como digo, y te va a ser difícil, pues ya tienes la razón, porque no has completado el primer paso. Pero bueno, vamos a hablar de lo importante, de la promesa, lo que viene para llegar al reino de los cielos. Vamos a ir hablando que hay ciertos pasos para llegar a esto, ciertas pautas, las cuales Cristo nos indica en el sermón del monte. Una de esas pautas son comprender que este sermón es sobre el reino de los cielos. O sea, no habla en su mayor parte de otra cosa. No habla sobre cómo vivir en el mundo. Habla de cómo vivir en el reino de los cielos. Como les decía, las bienaventuranzas son declaraciones pero poderosas sobre el reino de los cielos. Empieza desde ahí, que estamos en el versículo 5.3 y termina en el versículo 5.12. Si le pueden ver, dice: gócense y alégrese, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. La primera parte habla del reino de los cielos. No vamos a hablar de otra cosa cuando hagamos luego el análisis paso a paso.
Por eso dice la Biblia, busca primero el reino y su justicia. Vamos al 10. Directamente ahí dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no vivimos y no buscamos desesperadamente la justicia, no podremos entender el Sermón del Monte. Y el sermón finaliza con Jesús mostrando lo serio que es acerca de vivir esto. O sea, no solamente termina con un ideal lanzado al aire por Jesús. Y en el capítulo 5, 21, 23, que seguimos en el Sermón del Monte, dice la Biblia: ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y donde quiera que su hermano le diga necio, y será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Habla justamente aquí la Biblia de lo que significa vivir en el reino. De veras, o sea, esto es para vivirlo de una manera radical. No podemos solamente llegar a escuchar. Lo que significa no es sobre lo que viene, es sobre lo que ahora estamos aquí en el presente. No se olviden, el reino comprende un sermón sobre el reino. Perdón, el Sermón del Monte comprende un sermón sobre el reino. El segundo punto, tengan en cuenta que estas palabras son escritas ¿por quién? ¿Por quién? ¿Cómo? Por Jesucristo. Creo que eso no se olvidó. El Sermón del Monte está escrito por Jesucristo. Vamos a Juan 14, 23, por favor. Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que me ama obedecerá a mi palabra. Hay que tomar en cuenta que esto lo escribió Jesús, y Jesús no lo escribió solo para que te acuerdes, sino para obedecerlo. Por tanto, el Sermón del Monte no hay que ponerlo en debate, no es para discutir, es para obedecer. El Sermón del Monte es para los que somos discípulos de Cristo vivirlo. Este es el manifiesto de Jesucristo. Estas son las palabras, y nosotros solamente nos queda decir, vamos a obedecer. Podemos decir en un pequeño mensaje: habla, Señor, tu siervo está escuchando y obedeciendo. Este es nuestro papel. No lo podemos poner a discusión de estudios de teólogos, de cómo yo creo, cómo yo veo. No, son las palabras de Jesucristo, y dice, como les leí en el versículo 23, el que me ama, me obedece. Pare de contar. O sea, si decimos que amamos a Dios y amamos a Jesucristo y no obedecemos, simplemente no servimos para su reino, dicen otros lados. Recuerden, son palabras de Jesucristo. No es de un pastor, no es de un predicador, no es ni siquiera de los discípulos, es de Jesucristo. El tercer punto que debemos recordar previo a estudiar el Sermón del Monte: recordar que el reino de Dios se trata de vivir según los principios de la era venidera aquí, que es muy contradictorio con lo que el mundo nos enseña. El mundo enseña, si te hacen algo, desquítate. O sea, si quieres lograr algo, pues pisotea a los demás, no hay ningún problema. Si no sirve tu matrimonio, divórciate. Eso enseña el mundo, ¿cierto? Si eres joven, disfruta. Usa las drogas, el alcohol, lo que tú quieras. Si tienes la oportunidad de pasar el año, pues copia. Si puedes gritar o golpear a tu pareja, pues hazlo, tienes derecho. No te tienes que dejar llamar mandarina. O la mujer tiene que ser simplemente agachada. Eso enseña el mundo. Eso es lo que enseña. Pero las palabras del reino van totalmente diferentes. Esto está escrito para los que tienen la ciudadanía del cielo. Y ahí toma diferencia. Ahí nosotros, los que hemos de alguna manera conocido a Jesucristo, nos separamos del resto del mundo
y solamente necesitamos decir: habla, Señor, yo escucho y obedezco. Vamos a Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, el 20 y 21 vamos a ver si son tan amables. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mis hermanos, pues nosotros ya no estamos llamados a vivir con los preceptos del mundo. Estamos llamados a vivir como ciudadanos del cielo. Ya no tenemos pretextos. Ya no podemos decir: es que esto es muy difícil. El mensaje tal vez irá en contra del mundo. El mundo da valores diferentes. Yo estaba en la escuela de mi hijo en algún momento y la profesora decía que bueno, hay problema con los chicos que se pelean y se empujan y todo. Y yo les hice una pregunta a los papás: ¿quién de ustedes no les dice a sus hijos: defiéndete si te pelean, defiéndete si te hacen algo? Todos los papás del grado alzaron la mano. Por supuesto, dijeron: yo necesito que mi hijo sepa defenderse. Tenaz, eso es lo que el mundo enseña. Y la verdad, yo les he dicho que no me crean a mis hijos: si te pegan, no hagas nada, agáchate. Anda, avisa a tu profesor, anda, avisa al rector, anda, avisa a quien sea, pero no hagas nada, agáchate simplemente. Les parecía una locura. ¿Cómo voy a dejar que lastimen a mi hijo?, decían. Esto es lo que enseña el mundo. Pero el reino de los cielos se vive de una manera diferente. La naturaleza pecadora siempre nos va a llevar a buscar excusas para ir por otro camino. Somos naturaleza pecadora, somos un corazón perverso y engañoso. Y siempre va a haber la puerta por donde escaparnos de obedecer la Biblia, de obedecer a Dios. Pero ¿vamos a dejarnos vencer por eso? ¿O de veras vamos a hacer respetar nuestra ciudadanía? A veces somos orgullosos de lo que somos, ecuatorianos o de cualquier otro país, ¿no? O cuando viajas al extranjero y logras tal vez una ciudadanía de una potencia, Estados Unidos, España o lo que sea. ¡Wow! Es que soy ciudadano español, ciudadano americano, y te enorgulleces de eso. ¿Cuánto te enorgulleces ser ciudadano del cielo? Amén. ¿Cuánto puedes luchar y seguir con esa convicción fuerte? Y esto parece una locura, pero mucha gente ha entendido que esto, si se viviera, sería genial. León Tolstoy, un escritor, novelista, un filósofo, dijo en una de sus novelas: bastaría el cumplimiento de estos mandamientos para establecer un orden social nuevo. Esto es alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Alguien que no era cristiano dijo esto. Si nosotros tenemos ese conocimiento y tenemos ya la llave, ya entramos. Y a veces nos es súper complicado. Y es la realidad, pero en el mundo, ¿no? En una universidad estaba leyendo en un libro que se hizo un experimento y se mandó a los estudiantes a hacer un pequeño análisis sobre el Sermón del Monte. La mayoría, estos eran los resultados, la mayoría dijo que era un mensaje lleno de expectativas poco razonables. Algunos compartieron que los hizo sentirse incómodos cuando empezaban a hacer este estudio. Y un estudiante adicional lo describió como que esto es estúpido e inhumano. Y es así, porque es para ciudadanos del cielo, no es para el ser humano común y corriente, esa es la realidad. Y si lo dudas, ve la Biblia y vas a ver que esto dice ahí. En conclusión, la vida del reino que Jesús enseñó es radicalmente diferente a lo que la mayoría de las personas consideran como una forma de vida saludable. Irte en contracorriente no es saludable, dicen los psicólogos. O sea, no puedes dejarte maltratar, no puedes dejarte violentar, no puedes poner la otra mejilla. Eso no es saludable. Así es la realidad. ¿A dónde queremos ir? ¿En qué reino queremos visitar? El cuarto punto que debemos tomar en cuenta es darnos cuenta de que no hay forma de vivir esta vida con nuestro propio poder. Eso. Y volvemos a ratificar lo del inicio. Si
no haces lo que Jesús hizo en el capítulo 4, por algo está antes. Empezó a predicar: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios, para poder ser perdonados de sus pecados y ser parte del reino de los cielos. O sea, esto no lo vamos a poder hacer solo. Si hoy vienes y quieres vivir esto y sin la primera parte, la verdad que vas a fracasar. Te vuelvo a invitar por eso a estudiar la Biblia. Sin el poder del Espíritu Santo es imposible. ¿Y dónde recibimos al Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo? Ah, ya lo tienen claro. Qué bueno. En el bautismo se recibe el Espíritu Santo. Esto no se puede sin la gracia de Dios. ¿Y dónde recibimos la gracia de Dios, mis hermanos? En la cruz, en el perdón de nuestros pecados cuando somos bautizados. No podemos vivir las bienaventuranzas si primero no tenemos este poder encima nuestro. Por eso, cada una de las bienaventuranzas es un recordatorio de la gracia de Dios. ¿Sí? No es un trabajo para ti, no es un trabajo para que te esfuerces, es un trabajo para que busques y vivas el Espíritu y la gracia de Dios. Dios es quien se interpone entre el mundo y nosotros para llevarnos al cielo. Amén. Por eso, tal vez hasta ahora te ha sido difícil perdonar al hermano que te dio, que tal vez todavía no te has bautizado o simplemente te has olvidado de lo que Dios hizo en tu vida. Vamos a Juan 14, 26, por favor. Juan capítulo 14, versículo 26, dice la Biblia: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas estas cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Solos no se puede vivir en el reino. Con nuestro poder, con nuestras fuerzas, con nuestro ánimo, con nuestra energía, con nuestra rectitud, con nuestra moral, no podemos vivir en el reino de los cielos. No podemos cumplir estos mandamientos. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente con la ayuda de la gracia de Dios. También obviamente necesitamos de mucha oración. Cuando Jesús imparte sus enseñanzas en la parte del Sermón del Monte, incluye dos secciones bien grandes sobre la oración, para que lo puedan leer en casa. En el capítulo 6 y en el capítulo 7 habla mucho sobre la oración, enseña cómo orar, enseña qué decir, habla mucho sobre la oración. Entonces es otra herramienta. No podemos vivir solos las bienaventuranzas o vivir el Sermón del Monte. Necesitamos el Espíritu, necesitamos la gracia y oración. Que gracias a Dios, valga la redundancia, esto lo tenemos por medio del bautismo. Te vuelvo a invitar, mi amigo, si estás escuchando un mensaje contradictorio de lo que todos te dicen, que sí, que Dios te ama, que no hay problema, que sigas adelante. Necesitas arrepentirte y bautizarte. Estudia la Biblia para entender qué es esto. Busca las Escrituras, ayuna, ora para entender qué es esto. Y vas a poder disfrutar del banquete que es el reino de Dios. Tratar de vivir el sermón sobre la vida aquí en la tierra sin la gracia o sin el Espíritu, sin la oración, es como cuando una persona escala una montaña sin oxígeno. Por ejemplo, el Everest, la mayoría que han ido ahí tienen que escalar con oxígeno. Y a lo menos si no se prepararon, tienen que llevarlos en camilla, tienen que llevarlos en helicóptero hasta arriba. Simplemente alguien de la costa que vaya a subir al Pichincha ya se agota. Y obviamente después que te aclimatas, alguien de la costa, ya pasa un mes, 2 meses, ya puedes hacerlo. Y de esto se trata, ¿no? Si tú tratas de vivir el Sermón del Monte, va a parecerse a lo mismo, te va a faltar el aire, te va a faltar, te vas a angustiar, vas a decir, ¿en qué me metí? ¿Para qué estoy acá arriba? Una vez con los jóvenes, con los adolescentes, por la mitad del mundo subimos una montaña, al árbol solitario, algunos lo conocen ahí arriba. Subíamos a las 10 de la noche, nadie tuvo preparación, nadie, el agua se nos acabó a la primera hora. Eran 10 de la noche, todo oscuro, por ahí caminaban dormidos.
Ya solo por inercia caminaba. Yo sí me pregunté a otros amigos, ¿para qué vine? O sea, ¿para qué? No nos habíamos preparado. Y después el regreso fue tenaz. Un sol por lo menos de 28 grados nos cayó. No había dónde taparse, no había árboles ni nada. Yo vi a algunos jovencitos que lloraban, ¿no es cierto, chicos? ¿Dónde están los que ya están universitarios? Algunos lloraban, ¿no es cierto? Oh, eras joven, me acuerdo. Pero sí, es porque no había preparación, es lo mismo, vas a sentirte ahogado. Sin ver la gracia de Dios, el mensaje de las enseñanzas del sermón nos va a agotar. O sea que o nos va a convertir simplemente a alguien legalistas, alguien que cumple, pero al final de cumplir, no vamos a tener el reino de los cielos. Va a ser un desgaste, tanto para nosotros como para los demás. Porque todo lo vamos a medir de acuerdo a lo que nosotros veamos, si no lo hacemos viendo la gracia y el Espíritu. O sea, me voy a ver yo así, solo legalista, y voy a juzgar a todos los demás. ¿Por qué no vives esto? ¿Por qué no vives esto? Porque no estás lleno de gracia ni del Espíritu. Nos vamos a volver legalistas. Y eso no es el reino de Dios. Y si no vamos con las herramientas de Espíritu, la gracia y la oración, pues no vamos a encontrar el reino de los cielos. Otro punto que hay que tomar en cuenta para empezar a estudiar las bienaventuranzas. Si hasta ahora les parece difícil, imagínate lo que viene. ¿Verdad, no? Comprender que estas cosas realmente deben ser hechas, deben ser realizadas en esta vida, es realmente para vivirla. O sea, cuando leas el Sermón del Monte, no lo veas como, uy, qué difícil. Vívelo. El Sermón del Monte no es un ideal. El Sermón del Monte no es para inspirarte en una vida increíble, en un mundo fantástico. No es para llevarnos más alto, a otro nivel. No es cuando lo vivamos, cuando estemos en el cielo. No es la perfección imposible. También se puede pensar que el sermón es solamente para hacernos conscientes de la realidad. Es que esta es la realidad que tenemos que vivir y esto es lo que no se debe vivir. También podemos pensar que el sermón del monte lo tienen que vivir solo los que predican, solo los que están acá adelante, solo los que dirigen iglesias, solo los que discipulan, solo los que enseñan, los sacerdotes, las monjitas en el claustro, solo los que lideran algo. Para ellos es el sermón del monte. No, mis hermanos, no, mis amigos. El sermón del monte es para cualquier creyente, el que ha decidido seguir a Jesucristo. Claro que sin una relación fuerte con Dios y sin la ayuda del Espíritu Santo, vuelvo a repetir, esto es imposible. O sea, si hoy no decides primero aferrarte a tu relación con Dios, si eres discípulo, aferrarte a buscar a la ayuda, aferrarte a arrepentirte, no vamos a poder vivir el sermón del monte. Si vienes por primera vez, si hoy no decides buscar de Dios profundamente, no vas a poder vivir el sermón del monte. Esto es lo que dice la Biblia. Vamos a Mateo 7, por favor. Raúl. Y el mundo es lo que piensa, ¿no? Que esto es imposible y todo, pero dice Mateo 7, 24 al 27. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero esta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que oye estas palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando la lluvia vino, llegaron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo, y su ruina fue estrepitosa. Está claro, ¿no? O sea, si es que no vivimos esto, si es que no estamos listos y preparados, no vamos a poder vivir el sermón del monte. No vamos a poder llegar a ver el reino de los cielos. Jesús lo dejó claro. Aquí dice, esto también son palabras ¿de quién?
De Cristo, no. A cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica. Por otro lado, a cualquiera que oye estas palabras y no las pone en práctica. Esto es de poner en práctica, amigos. Esto no es de venir cada domingo, solo escuchar a llenar el asiento. Esto no se trata de eso, jóvenes. No se trata de venir a divertirse. No se trata de ser bien famosos. No se trata de acabar sus carreras universitarias. No se trata esto de tener matrimonios increíbles. Esto se trata de obedecer la palabra de Cristo. Jesús lo dejó claro. Él nos está dando, no unos tópicos piadosos, bonitos. Él no nos está pintando una imagen soñadora de algo ideal que no se puede vivir. Él está describiendo el estilo de vida venidero y espera que sus seguidores, los discípulos de Cristo, lo pongamos en práctica. Él espera eso, para eso murió. Si no lo ponemos en práctica, no vale de nada. Esta es la vida del reino. Y como ciudadanos del cielo, te diste un abrazo, te felicitaste, dijiste bienvenido, debemos vivir las bienaventuranzas. Amén. De lo contrario, nuestro pasaporte, nuestra visa no sirve de nada. Otro punto más que hay que tomar en cuenta: ver el sermón describiendo el camino de la cruz. La verdad, aunque en el sermón no habla de la muerte de Cristo, pero se encuentra intrínseco ahí, se encuentra metido en las palabras del sermón. El mensaje de la muerte está en todos lados. Todas las bienaventuranzas tienen la idea de perder tu vida y encontrarla. Y eso es lo que perdió Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Perdió su vida para luego resucitarla y encontrarla con Dios. Y las bienaventuranzas hablan de esto. Vamos a Juan 14, 6 al 7, por favor. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conociera a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Jesús dice que Él es el camino. Él ya vivió el sermón del monte en su vida. En cada paso que Él hizo ya lo vivió. ¿Sí? Él ya nos muestra que esto sí es posible vivir. Hasta la cruz. Ir por la segunda milla, como dice también en las bienaventuranzas, es seguir el camino de la cruz. No usar la fuerza para resistirte a las personas malvadas es estar por el camino de la cruz. No entrar en el mundo, en las demandas, en los conflictos, es estar en el camino de la cruz. No almacenar posesiones, que también habla la Biblia, eso es el camino de la cruz, porque vas a otra vida. Amar a tu enemigo es el camino de la cruz. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Simplemente al aceptar el camino de la cruz y entender que esto es la cruz mismo, entender que tenemos que hacer la voluntad de Dios y repetir a Dios lo que dice la Biblia: hágase tu voluntad y no la mía. Ese es el camino de la cruz. Para poder entender y vivir el sermón del monte necesitamos repetirnos: hágase tu voluntad y no la mía. Negarnos a nosotros mismos. Si vemos, Jesucristo mismo era el reino de Dios. Él donde entraba, Él mostraba el reino de Dios. Él oraba por las personas, Él amaba, Él escuchaba, Él sanaba. Si tú quieres saber un poco más sobre la cruz y cómo seguir a Cristo, pues prepárate para lo que viene. Eso nos enseña el sermón del monte. Eso es caminar en la cruz, vivir el sermón del monte, que eso lo vivió Jesucristo. Y es la única manera de llegar al cielo, de llegar al reino de los cielos. Y esta es la regla, ¿no? Esta es la regla que tenemos que seguir, que necesitamos obedecer el sermón. Debemos preguntarnos dónde estamos teniendo problemas en la cruz, si es que no queremos obedecer el sermón. Si te cuesta alguna de las cosas que vamos a ir estudiando, debes preguntarte: ¿tengo un problema con la cruz? ¿Tengo un problema con humillarme? Con el chisme, con la habladuría, con muchas cosas. Simplemente la cruz no está haciendo carne en tu vida. Eso es lo importante, por algo estamos acá. Pero si te cuesta vivir el sermón del monte, la cruz ya no es parte de tu vida.
Otro punto que necesitamos tomar en cuenta: debemos darnos cuenta de que nuestras emociones y nuestras tradiciones pueden convertirse en obstáculos para comprender y poner en práctica este mensaje. Cuando muchas veces las palabras de Jesús nos dicen una cosa y nuestras emociones nos envían a hacer otra cosa. Perdona al que te hizo daño. No quiero perdonar. Es peligroso y no podemos cumplir. Nuestras emociones nos llevan a otro lado. Y muchas veces nos ganan las emociones. ¿No es cierto? Nos ganan. Creo que más veces que pocas, creo. Lamentablemente, nos dejamos llevar por euforia del enojo, es que yo tengo razón, o por la necesidad, o simplemente por la crítica, o cosas así. Nos dejamos llevar por eso. Y eso no es vivir el sermón del monte. En muchos puntos del sermón, este puede convertirse para algunos de nosotros una lucha interna entre el bien y el mal, cuando lo vayamos a leer. Así que prepárate. Desde la otra semana no va a ser fácil esto. Porque si vienes a escuchar, si vienes a la iglesia, sal dispuesto a practicar. Y vas a luchar. Prepárate, Satanás te va a atacar más. Dice: ama a tu hermano, y tus hermanos te hacen todo lo malo. Te das. Pon otra mejilla. Te roban todo esta semana. Te das, ¿no? O sea, cosas así va a pasar. Así es Satanás. Así que prepárate. Va a ser un desafío bien grande seguir el sermón del monte. Debemos estar preparados para demostrar lealtad absoluta a Dios, a su Hijo, a su mensaje, ya que de eso se trata el reino de los cielos. Si no estás preparado para eso, no abramos la Biblia. La verdad, sigamos haciéndonos los locos al sermón del monte. Pero esto es el sermón del monte y las emociones nos van a querer vencer. 8. Las bienaventuranzas están en el camino por una razón y están en el comienzo por una razón. Ellas son la clave para todo lo demás. Así como veíamos el primer punto: arrepiéntete, bautízate y recibirás el don del Espíritu Santo. Vive las bienaventuranzas y podrás vivir todo lo demás. Podrás disfrutar del sermón. No te puedes saltar. No te puedes saltar pasos. Ahora la pregunta, mis amigos: ¿estamos listos para estudiar el sermón del monte? Quiero que pienses de veras lo que respondes. ¿Estás listo para obedecer el sermón del monte? Esa es la pregunta que Cristo hace. Entonces, ahí vienen los desafíos. Cortito: no tengas lujuria. ¿Estás listo para obedecer el sermón del monte? No te enojes con tu hermano. ¿Estás listo para obedecer el sermón del monte? No te resistas a la persona malvada. Pon la otra mejilla. Ama a tus enemigos. Sé perfecto como tu Padre que está en el cielo. No permitas que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Ora, tu voluntad se hará en la tierra como en el cielo. No acumules tesoros en la tierra, sino acumulo tesoros en el cielo. No juzgues. Busca primero el reino de Dios. Hazlo con los demás como quieras que hagan contigo. Esto es radical. Esto es de otro mundo. ¿Seguro que quieres escuchar el sermón del monte? ¿Seguro que quieres venir el próximo domingo? Ya de veras. Por mi parte, esto está tenaz. Yo sí quisiera que esta semana, para mí no es fácil ver estas cosas, no sé, para muchos tal vez les parezca que esto es fácil, pero yo necesito ayunar. Yo necesito por lo menos ayunar unos 2 días la próxima semana. Para mí no es, veo todo esto y no es fácil para mí vivir nada de esto. No es nada fácil vivir sin lujuria, sin enojarse, sin resistirse al malvado, poniéndole otra mejilla, amando a todos los enemigos. La semana pasada me asaltaron, me robaron el carro, casi me lo desvalijan y todo. ¿Y qué creen? Que yo estaba diciéndoles: venga, llévese todo. Y yo hace rato simplemente pensé en tantas cosas y en buscar la justicia del mundo. En coger y que la policía los lleve a la cárcel, los golpee, les dé años de prisión y lo que es eso, pensé. Eso me pasó la semana pasada. No es fácil esto.
No digamos por decir sí, 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 sí. Esto es delante de Dios, amigos. Las puertas van a estar abiertas, las de aquí, pero las del cielo no. Esto es delante de Dios. Esto es radical. Esto es como subir al monte Everest. Así preparándote y todo. Esto es dejar la comodidad de ser religioso, venir a la iglesia todos los domingos y vivir el sermón del monte. Esto es dejar la comodidad, la tranquilidad de solamente sábado, vengo el domingo, vengo el miércoles, vengo a la charla y listo. O solo cuando pueda, o si estoy cansado ya no vengo. O si tengo algo en mi familia ya no vengo, ya no quiero escuchar de Dios. Eso es dejar todo eso en la cruz, como Cristo lo hizo. Necesitamos dejar la seguridad, la comodidad, la costumbre, la mediocridad espiritual. Pero eso se va a poder lograr solo con abundante gracia, con la ayuda del Espíritu Santo y con mucha oración. Pero ¿cuál será la realidad, amigos? Pocos tomarán esta decisión. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Muchos son los llamados. Pocos tomarán esa decisión. Pocos se comprometerán a vivir esta vida, ya que es preferible seguir el camino ancho, seguir el camino fácil. Este es un libro para pocos, la verdad, pero sí es para personas que quieren grandes retos, los que deciden entregarse a la voluntad de Dios de todo corazón, los que deciden hacer lo imposible junto con Dios. Es para aquellas personas que están dispuestas a ser llamadas tontas, fanáticas o cosas peores, porque confiar y hablar en esto y vivir esto es una locura para el mundo. Pero hay una buena noticia, amigos. Solamente necesitas tener un corazón humillado delante de Dios. No necesitas tener un título teológico. No necesitas un gran intelecto. No necesitas tener una visión diferente del mundo. Solamente necesitamos humillarnos y ser constantes y ser perseverantes. Este mensaje, mis amigos, si hoy llegaste cansado y pensabas escuchar algo que te anime, perdón. Pero este es el reino. Esto es lo que habla Dios. Perdón si no te animo, si no te digo Dios te ama, Jesús te ama, perdóname. Pero esto habla la Biblia. Pero lo bueno es que este mensaje es para los débiles, para los aplastados, para los pecadores, para los reincidentes, para los simples, o por lo menos para los que se han dado cuenta que son así. Estos van a estar de un coraje extraordinario, fuerzas más allá. Para si te roban en la calle decir al ladrón, ¿necesitas algo más? Oigan, y esto es real. Esto es real. O si en tu casa tu hermano te lastima, decirle, ven, te lavo los pies, te sirvo la comida. Ven. O si aquí en la iglesia alguien no te saluda y te ve tal vez con mala cara, ir corriendo y decirle, ven, te amo, te invito a comer. De esto se trata el sermón del monte. Por eso se necesita coraje. Ahora hay que decir, habla Señor, tus siervos están escuchando y estamos listos para seguirte. Esto es difícil, así es. No creas que es un cuento. Esto es contra toda cultura ecuatoriana. Esto es contra toda inteligencia del mundo. Pero Jesús vino a darnos todas estas cosas para que podamos vivirlo. O sea, Jesús ya murió y Él vivió esto, entonces podemos vivirlo. Ya vamos terminando. Romanos 6, 17 a 18, si me permiten. Sí, Romanos 6. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez librados del pecado, llegan a ser siervos de la justicia. Mis hermanos, ya nosotros podemos vivirlo porque Jesucristo nos liberó del pecado. Ya no somos esclavos del mundo, ya no somos parte del mundo. Por eso sí podemos vivir esto. No dudes, sí lo puedes, pero necesitas coraje, oración, ayuno, dedicación. La necesidad de vivir el sermón del monte es ahora. Es para personas que van a llamar a Jesús Señor, Señor, y luego vamos a gritar, vamos a hacer lo que tú dices.
No solo Señor, Señor, y no hago nada. Es una aventura peligrosa. Eso nos va a esperar. Jesús está abriendo pero los caminos para esta aventura. El camino es inseguro, no se sabe a dónde nos va a llevar, qué tanto riesgo vamos a tener, cuánto Satanás se va a meter. No tiene mucho sentido, tal vez a veces no va a tener sentido, pero seguimos porque confiamos en Jesús que va delante de nosotros. Y eso dice, para que lo anotes, en Deuteronomio 31:8. Jesús, el que ya va delante de nosotros y nos va abriendo el camino. Con esto terminamos. Si simplemente entendamos que el Sermón del Monte también tiene algo específico. Necesitamos recordar que el contexto está hablado en el contexto del discipulado. El primer discurso de Jesús lo dice en la montaña, en el capítulo 5, 1 y 2. Y si recuerdan, dice: Jesús fue, vio a la gente, la multitud, él subió y sus discípulos se sentaron y él comenzó a enseñar. Él empezó a enseñar a sus discípulos. ¿Sí? Y el último capítulo de Mateo, que también son las últimas palabras de Cristo, es Mateo 28, 18 al 20. Anótenlo por favor para que lo puedan leer en casa. Y Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, hagan pues discípulos de todas las naciones. Esto se trata de hacer más discípulos. Esto no es un tesoro que lo tenemos escondido, no es para nadie más. Esto hay que compartirlo. Si separamos el sermón del monte del mensaje diario como discípulos, de hacer más discípulos, entonces se convertirá en una teoría nada más, en un bonito discurso sobre ética y moral. Esto hay que vivirlo mientras hacemos más discípulos. El sermón del monte debe tomarse en el contexto. Hacer discípulos. Si no estamos ocupados haciendo discípulos, entonces el sermón del monte realmente no tiene nada que decirnos. Si tú no tienes hoy un estudio bíblico a quien ayudar, o estás buscando con tú mismo a quien ayudar, no te sirve el sermón del monte. Porque hay que practicarlo. ¿Con quién vas a practicar si no haces discípulos? Entonces no podemos separar esto. A este tesoro lo tenemos que seguir transmitiendo. Jesús no nos está llamando a ser semejantes a Él, mientras seguimos nuestro camino, viviendo la vida como queremos. Él nos está llamando a seguir sus pasos, en serio y ahora, al igual que lo hicieron hace 2000 años. Él nos está llamando a seguir cada uno de nuestros pasos, de los pasos de Él. No solamente escuchar: el loco de Jesús, yo hago mi vida, yo tengo mi relación como quiera, yo voy cuando quiero, yo hago lo que me da la gana, yo simplemente vengo y con eso es suficiente. Y si les gusta, bien. Yo no doy nada a los necesitados, no importa. Y si les gusta, bien. Eso Jesús no hablaba. El loco de Jesús, ¿no? Pero eso es el sermón del monte, el que quiere obedecer el sermón. Primera de Juan, con esa escritura terminamos. Gracias por la paciencia. Dice la Biblia, Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como anduvo Él. Es la única manera de entender y vivir el sermón del monte. No hay otra manera. Amigo, estudia la Biblia, arrepiéntete y bautízate, por favor. Muchos de los que estamos aquí podemos ayudarte. Acércate y dinos con gusto. Estamos dispuestos a ir en la noche, domingo, sábado, donde tú quieras. Queremos que entiendas el sermón del monte. ¿Sí? Hay que vivir como Cristo lo vivió. ¿Listos para empezar a vivir el sermón del monte? Amén. Buenas tardes, gracias.